Está el doctor Jesús Reyes Heroles, presidente ejecutivo de Proestructura, porque ha organizado Energy México 2019, que pues es un evento extraordinario, vienen de todos lados. Sí, ya es la cuarta edición, es el cuarto año que lo hacemos. Y la idea original fue cuando se vino, digamos, la apertura del sector energético, pues mucho más gente se interesó en lo que sucedía en el sector energético, y no solo del mexicano, sino ya a nivel internacional, en los mercados de gas, en los mercados de petróleo, en las tecnologías, etcétera, en las prácticas operativas de las empresas. Y entonces lo que tomamos la decisión en aquella ocasión, un grupo de inversionistas, ¿no? Sí, vamos a tomar el riesgo de que en vez de que los mexicanos vayan allá, traigamos a los mismos conferencistas que están en Houston o que están en Londres o que están en el Medio Oriente, que vengan a México, más económico y mucho más eficiente. Y la verdad es que hemos tenido 3 eventos muy buenos. Se ha ido, digamos, ha habido un creciente reconocimiento para el evento, y este año pues se nos junta además con una situación del contexto internacional complicada, negociaciones comerciales por doquier, conflictos en el Medio Oriente, pero además, y lo más importante, pues con el cambio de la administración del gobierno federal, y un cambio en donde los planteamientos en materia de energía pues muchos no son coincidentes con los que venían de la administración anterior, y en otros de hecho son contrarios a planteamientos que venían de la administración anterior. ¿Cómo cuáles, para entenderlo? Bueno, mira, yo creo que la principal característica es del nuevo planteamiento, de la nueva política planteada, es el regresarle a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad los roles centrales en el desarrollo del sector hidrocarburos y del sector eléctrico. Eso de por sí pues es distinto a lo que, digamos, en principio se buscaba con la apertura y la flexibilización para que los particulares pudieran participar en el sector. Entonces eso hace que muchas cosas se detengan, se pospongan, etcétera. Por ejemplo, lo que son licitaciones para la participación de particulares en la exploración y producción, pues están suspendidas. Están suspendidas. Y ahí pues las que venían eran algunas muy importantes o pospuestas por un plazo significativo. Creo que eso es un cambio muy importante. Luego la propia manera como se está estructurando todo el aparato regulatorio del sector energético. Si recuerda tu auditorio, pues mucho fue construir la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía, la ASEA, encargado de temas ambientales y de seguridad, y el planteamiento de entrada ha sido que esas comisiones no cumplen satisfactoriamente, o no han cumplido satisfactoriamente lo que la nueva administración piensa que deben de cumplir. Entonces, incluso recordarás, al principio de la administración se planteó el desaparecerlas. Sí, no sé si todavía existan. No, bueno, están, yo diría, entre medio motor y menos, porque algunos de los comisionados, ante un panorama de esa naturaleza, pues se han ido retirando. Por ejemplo, ya la Comisión Reguladora de Energía, creo que ya apenas cubre el quórum para poder tomar resoluciones, porque se han ido los otros y no ha habido sustituciones. En la Comisión Nacional de Hidrocarburos no hay quórum, ya digo, incluso el comisionado presidente salió. En fin, ha habido cambios en esa dirección. En la CEA sí hubo un nombramiento, y un nombramiento de un perfil pues muy, digamos, adecuado para la agencia. Entonces hay de todo, porque digo, no siempre todo es consistente, ¿no? Sí, en la política y en lo que tú me dices, efectivamente en los gobiernos anteriores era adelgazar a Pemex, y porque primero Pemex llegó a estar tú tienes la fecha mejor, las cifras mejor, pero México se despetrolizó en el comercio exterior. En la parte internacional. Pero no del ingreso fiscal. Para nada, no. Ese es lo que ha sido no resuelto, ese dilema. Y eso, porque ese dilema de la gran importancia de las contribuciones de Pemex por derechos y por impuestos al fisco nacional,
sigue siendo alta, Sí, muy alta. ¿en cuánto está ahora? ¿Tienes una idea? Pues ahorita debe de estar pues más o menos como en un 18%, una cosa así por el estilo. Porque aparte como bajó el precio del petróleo respecto Claro. a los niveles anteriores, ahí sí baja también la contribución. Pero fíjate, ese es un tema importantísimo, que en el replanteamiento que se está haciendo sobre Pemex, hasta el momento el gobierno no ha realmente expresado qué idea tiene de cómo manejar el asunto de los impuestos y derechos que se le cobran a Pemex. Dice, no, queremos fortalecer las finanzas de Pemex. Incluso han planteado algo insólito, digamos, con respecto a las últimas décadas o lustros, han planteado hacer aportaciones de capital. Recordarás tú que en los planes del presidente López Obrador estaba 75,000 millones, aportar 75,000 millones para el tema de una nueva refinería y hacer también una aportación muy importante para exploración y producción. Eso es literalmente sacar dinero del fisco, ¿no?, de la bolsa de la Secretaría de Hacienda, para invertir solo a Pemex. Eso no ha sucedido en los últimos 20 o 25 años, ¿no? Entonces es un cambio de modelo de financiamiento también, concomitante al cambio de rol, ¿no?, de darle un rol mucho más importante, ¿no? Pero a las agencias calificadoras no les está gustando esa idea. Bueno, las agencias calificadoras no han recibido muy bien algunas de las propuestas de la nueva administración. Tú recordarás que incluso Moody's, cuando al mero principio, cuando se anunció lo de la refinería, realmente incluso hubo un boletín en donde dijo que si el gobierno, no el gobierno, que si Petróleos Mexicanos perseguía el desarrollar una nueva refinería, que eso ellos veían que afectaría, digamos, el outlook, como le llaman, las perspectivas, y eventualmente la calificación de Petróleos Mexicanos. Eso, y porque es contrario a la idea de fortalecer al sector con recursos de los particulares, sino que es con recursos volver al esquema anterior, exactamente. Hablamos de los 70s, 80s, sí, y antes, ¿no? Así es. Entonces, pues eso es importante porque Pemex requiere mucho financiamiento, y sobre todo si le das el rol, el rol protagónico nunca se le quitó, pero había una idea de que algunos proyectos podían financiarse, no una idea. Uno de los objetivos de la reforma, le quitaste la exclusividad a Petróleos Mexicanos. No dijiste, se acaba Petróleos, ni lo desaparezco, ni nada. Nada más le dijiste, no vas a ser el único que haga las cosas. Eso fue el cambio de la reforma de la administración del presidente Peña Nieto. Pero la idea era, con esos, al entrar los particulares traerán recursos que sumados a los de Petróleos Mexicanos, harán que haya más recursos para exploración y producción, para refinación, para el desarrollo del sector de hidrocarburos y energético mexicano. Lo mismo en electricidad también. Sí, está pasando lo mismo. Está pasando lo mismo, exactamente, ¿no? Y yo insisto, las calificadoras lo están viendo con preocupación, sí. Y yo no podría descartar, he hablado con ellos, que pues, en los próximos meses hubiera una baja en la calificación de la... Bueno, de ya a Pemex ya lo bajaron le llaman un notch, un escalón, sí. Alguna de las calificadoras, y después de una visita que hubo, recuerdas, a Nueva York para platicar, que fue un desastre, que fue muy mal recibida por los analistas, y entonces eso sí como que causó mucho más preocupación, ¿no? Porque Pemex ciertamente va a requerir montos muy importantes de recursos externos, incluso nada más para sus refinanciamientos. O sea, vienen los vencimientos de este año, pues tienes que conseguir recursos suficientes para pagar esos vencimientos, y si quieres algo más, pues todavía tienes que convencerlos más de que tu plan de negocios es un plan de negocios que tiene sentido y que las inversiones que vas a hacer son redituables, etcétera. Todo lo que es de común en la discusión entre las empresas y quienes están dispuestos a darte financiamiento o capital, cualquiera de las dos cosas. Estoy hablando con el doctor Jesús Reyes Hernández, que fue director de Pemex. Dime, nada más para terminar el tema, sí, y volver al foro. ¿Hay algún modo de combatir el robo de combustible? No, sí hay, cómo no, y yo creo que es loable que el presidente haya lanzado esta campaña. El problema es cómo. A mí me tocó, yo estuve de director
hasta el 2009, 2006, 2009, y nosotros hicimos una serie de cosas de combate al huachicoleo, pero no era huachicoleo en aquella, le llamaban robo, ahora le llaman huachicoleo, le llamaban robo de combustible. Sí, lo que es. Y entonces, pero fíjate, el problema son las proporciones. En aquella época nos preocupaba que había, digamos, 400 picaduras de ductos al año y estaban aumentando, y el año pasado fueron 15,000. Sí. Entonces estamos hablando de un fenómeno muy diferente. Además, en aquella época realmente el crimen organizado no era quien controlaba el robo de combustibles. Cuando después los Zetas encontraron que su programa de diversificación era una línea de negocio muy atractiva, lo del robo de combustibles, y rentable, y ellos decidieron irse sobre eso. Ahí escaló por la entrada del crimen organizado, y por otro lado también aumentó la violencia, porque todavía en la época en que nosotros estábamos combatiendo, las amenazas hacia los compradores del combustible robado eran pocas. Llegaban con una gasolinera y más bien le decían, ¿sabes qué? Aquí te traigo una pipa de Magna o lo que sea, pero a un precio más barato, te conviene comprarla. Pero después pasaron y llegaban con la pipa y le decías, cómprame la pipa porque si no, pues aquí está la foto de tu esposa, de tus hijos y de todo lo demás. Hubo un cambio muy radical, se volvió muchísimo más violento el robo de combustibles, ¿no? Bien, ahora dime, ¿quiénes vienen así que digas, wow, a este foro? Mira, tenemos en primer lugar, el enfoque del foro no es un enfoque sobre lo que es el desenvolvimiento del sector energético de México solamente. No, pues que eso tiene que ver global, ¿no? Es global. Entonces, las primeras sesiones, por ejemplo, son sesiones en donde la primera se dedica al análisis de los mercados globales, del mercado global de crudo. Y entonces vienen el economista en jefe, el de planeación de la OPEP, que es el segundo de a bordo, es el que está dedicado realmente a proporcionar materiales para que pueda ya la organización tomar decisiones. Es el cerebro de la OPEP. Es el cerebro. También viene Adam Seminsky, que fue muchos años, está en el mismo panel, sí. Adam Seminsky, que fue durante muchos años el presidente de la Agencia Internacional de Energía. Es uno de los grandes expertos en temas de energía a nivel global. Viene también Antonio Merino, que es de Repsol. Él es el economista en jefe de Repsol, la empresa española. Sí. Viene de allá y él como personalidad es muy reconocido, pero además ha sido muy acertado en sus ya Pemex ya no es socio de Repsol, ¿verdad? No, ya no. Yo diría desgraciadamente, pero bueno, cada quien tiene su punto de vista. Sí. Y luego viene Ed Morse, que es el encargado de todo lo que son commodities, de todo materias primas de Citigroup. Sus reportes son de lo más influyentes. Entonces ellos, coordinados por Hermann Franzen de EIG, del Energy Intelligence Group, serán el primer panel. Ese panel es un bombón, nomás para comenzar, ¿no? Porque te van a dar una idea de qué es lo que está sucediendo en la parte de petróleos. Y luego hay un panel. Veo que bien va la secretaria de Energía. Bien, lo inaugura, ¿no? Ella realmente es la que va a dar el mensaje inaugural un poquito más tarde ese mismo día. Sí. Y luego tenemos otro muy importante sobre el mercado de gas natural en América del Norte, porque para nosotros el mercado relevante es el de América del Norte, con toda la producción de gas de lutitas por parte de los americanos y con lo que producen los canadienses, etcétera. Entonces, y un tercer panel, el tercer panel es sobre todo el tema del tratado, de la renegociación del Tratado de Libre Comercio, y está el cartel no puede estar mejor. Va a estar Jesús Seade, va a estar Ildefonso Guajardo, va a estar Carlos Pascual, el que fue embajador de Estados Unidos en México y ahora es el vicepresidente de esta organización grandota que se llama IHS, y luego va a estar también Lucian Puglaresi, que es el presidente de un centro independiente de análisis sobre problemas de energía. Eso le da la autoridad para poder decir ciertas cosas que luego los otros no pueden. Y luego Moisés Kalach, que fue el punto de contacto con el sector privado. Entonces
creo que eso te da una idea digamos, de la parte pues más abierta, más internacional, pero luego vienen realmente ya los temas de México, o se van entreverando los temas de México, ¿no? Sí. El financiamiento de proyectos de downstream, refinación, ductos, estaciones de almacenamiento. Oye, ¿las pipas es una buena salida para mover el petróleo? Pues puede ayudar un poco, pero realmente no mucho, porque por pipa se mueve del orden del 20 y tantos % del total que se mueve de combustibles. Entonces, y hay 3.500 pipas ahora al servicio de Petróleos Mexicanos, que los ha habido siempre. Entonces le basta sumar a eso 500 pipas, entonces eso vendría siendo, digamos, entre el 15 y el 18%. Del veintitantos %. Entonces, sí va a ayudar en algo, es una ampliación de margen, pero no podemos, yo creo que no se puede cifrar en el sustituir los ductos con pipas, además de temas de seguridad, de costo, es muchísimo más caro mover el combustible por pipas que por ducto. Entonces, yo creo que sí ayuda, pero no va a ser la solución. Jesús, ¿este foro es cuándo? Este foro ya es la semana que entra, son los últimos 3 días de enero, 29, 30 y 31, o sea, comienza el martes y termina el jueves. ¿En dónde? En el centro Banamex, y ojalá y te puedas dar una vuelta, de veras, hay unos paneles muy interesantes. Sí, estoy viendo. El tercer día, fíjate, nada más un comentario, el tercer día le vamos a entrar ya a un tema que antes no se veía en este tipo de reuniones, que son los temas judiciales. Porque al haber ya actores públicos y privados en el sector energético de México, pues muchas de las diferencias y demás, pues ya se judicializan. Entonces vamos a tener una sesión dedicada a temas de asuntos que llegan a la Suprema Corte de Justicia, con el expresidente de la Suprema Corte presidiéndolo y uno de los ministros de la Suprema Corte como uno de los participantes. Maravilloso, pues ¿sí? Qué buena onda. Gracias, Jesús. Al contrario, muchas gracias. Ojalá y tengas tiempo y que de tu auditorio se animen a ir, que no se arrepentirán. Muy bien. Gracias, Jesús. Gracias, el doctor Jesús Reyes Heroles, presidente ejecutivo de PROA Estructura.